Le damos las gracias nuevamente a nuestro Dios Todopoderoso de permitirnos estar participando en este hermoso programa Conociéndonos en línea, donde conocemos los hermosos testimonios de que Dios sigue haciendo la obra el día de hoy, tal y cual como lo hizo en los tiempos anteriores. Le damos la grata bienvenida, esperamos que sea muy bien bendecido, ¿cierto?, en medio nuestro, en medio de este programa. Le doy las gracias al Señor también por estar con nuestro hermano Manuel, a quien le voy a dar la posibilidad también para que él también les pueda saludar. Hermano Manuel, que el Señor le bendiga. Gracias, hermano Cristian, que el Señor le bendiga, gusto de verlo nuevamente. Y agradecemos al Señor de estar en este programa Conociendo la Línea. El propósito es que a través del testimonio de nuestros hermanos, hermanas, en este caso también, conozcan al Señor. Y tenemos un invitado, a nuestro hermano Ariel Santibáñez, el cual le vamos a dar una volteada para que también salude, hermano Ariel, que el Señor le bendiga. Amén, amén. Le agradezco por la invitación. Bueno, mi nombre es Ariel Santibáñez, tengo 32 años y le doy las gracias también a Dios por la oportunidad. Siempre es un privilegio poder contar nuestro testimonio de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde Dios nos rescató y poder también ser un instrumento de bendición para muchas personas y que puedan escuchar este programa. Así que el Señor les bendiga y una vez más agradezco esta oportunidad. Señor le bendiga, hermano Ariel. Amén. Vamos, después de haber escuchado, vamos a pasar a una pausa musical, la cual es una alabanza para la honra y la gloria del Señor, y después vamos a pasar a conocer a nuestro hermano Ariel. ¿Quién es nuestro hermano Ariel? Vamos, escucha esta linda alabanza que es para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Yo sé que usted la conoce, esta canción. Tiene más de 30 años esta alabanza que el Señor me la dio. Quise huir de ti, pero tu mano fue sobre mí. Al saber que tu camino iba a dejar, y le dije, como hombre fui a buscar mejor vida para mí. Y he recorrido largo sendero al caminar, y te puedo decir que no hay mejor amor que el de Dios. Y por eso le digo, creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir, porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Señor, creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi boca al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Y creo en ti, Jesús, creo en ti, oh Señor, creo en ti. ¿Cómo no vamos a adorar si esta esperanza nos alcanzó? No nosotros a Él, sino Él a nosotros por misericordia. Y hay muchos allá afuera que usted conoce que no tienen esta esperanza, que gimen, que lloran, que quisieran cambiar. Pero no te olvides que Él era la luz, pero dijo, ahora vosotros sois la luz. No te olvides que Él dijo, yo soy la sal, pero ahora vosotros seréis la sal. Oh Dios,
Aleluya, es muy grande la demanda de Dios. Y ahora que pienso en los que quedan, en los que quedan sin salvación, qué pena me da al saber que para ellos la salvación también fue, sí Señor. Y he recorrido, dígale, largo sendero al caminar, y te puedo decir que no hay mejor amor que el de Dios. Dígale al Señor, creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir, porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, aleluya, porque tú eres mis pasos al caminar. Santo es tu nombre, creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi boca al hablar, Señor, porque tú eres mi mente al pensar. Padre, creo en ti, Jesús, creo en ti, oh Señor. Creo en ti. Aleluya, aleluya, le damos la gloria. Y ahora que Gloria. hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que esperamos que haya sido de mucha bendición para su vida, vamos a ir a conocer al invitado del día de hoy, nuestro hermano Ariel Santibáñez. Hermano Ariel, ¿quién es el hermano Ariel Santibáñez? ¿Casado, soltero? Bueno, mi nombre es Ariel, ¿cierto? 32 años, soy casado, me casé el 2018, tengo 3 hermosos niños y bueno, soy un hijo de Dios que el Señor, ¿cierto? Me rescató del lodo, me rescató bueno, de las drogas, de tantas cosas me ha librado el Señor y hoy, gracias a Él, puedo servirle, pertenezco al Ministerio Cristo Rey y Pastor Ismael y hoy en día, por misericordia y por gracia de Dios, puedo servir también en la misma área donde el Señor me rescató. Sirvo en un ministerio de rehabilitación y gracias a Dios porque también puedo ayudar a otras personas que también están viviendo lo que yo viví un día. Así que desde la experiencia, ¿cierto? Desde lo vivido y también desde el conocimiento de la palabra del Señor, uno puede dar ahí una mano, puede ayudar a otro y es una tremenda bendición porque yo creo que si hay algo que el Señor quiere, ¿cierto? Es que muchos le puedan conocer, que muchos puedan ser salvos. Así que por eso hoy en día Dios nos bendice para bendecir. Dios nos ayuda, ¿cierto? Para poder ayudar a otro y le damos la gloria al Señor por eso. Así que hoy en día puedo decir que gracias a Él estoy bien, ¿cierto? Soy libre de tanta atadura, de tantas situaciones que viví en el pasado y hoy en día puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar de mi pequeño, de mi esposa, de todas las cosas de todas las cosas que muchas veces en el mundo, cuando uno está en el mundo, ¿cierto? Está ciego, no Hermano disfruta Ariel, las cosas simples.
María, que el Señor les bendiga. Hermoso lo que está diciendo usted referente, ¿no es cierto?, como el Señor lo ha cambiado y puede disfrutar de lo que acaba de decir, que a lo mejor no disfrutaba cuando no conocía al Señor. Pero quiero Sí, hacerle una amén. pregunta. ¿Cómo usted llegó al Evangelio? ¿A través de qué? ¿A través de sus papitos que eran cristianos? ¿O algún familiar? ¿O usted tenía conocimiento de lo que era el Evangelio? ¿Cómo llega este santo Evangelio a su vida? ¿A través de qué medio? Siempre cuando cuento en parte de mi testimonio, tengo que llegar a cuando tenía 4 años aproximadamente, que la primera que me habló de Dios fue mi mamá, porque yo le tenía miedo a la oscuridad, ¿cierto? Y y mi mamá me decía: "Ore, hijo", y se va a dormir tranquilo, ore. Claro que mi mami, bueno, ella era católica, entre comillas, porque tampoco asistía, pero ella me enseñó, ¿cierto?, algunos rezos, pero siempre yo sabía que la oración también era hablar con Dios. Entonces, yo desde esa edad, aparte de repetir esos rezos, yo le hablaba a Dios con mis palabras. Entonces, desde muy pequeño empecé a orar. Desde muy pequeño siempre oraba. Y bueno, mi hermana también era creyente, mi abuelita. Entonces, cuando era chiquitito, desde chiquitito como que yo tenía hambre de las cosas de Dios y siempre les preguntaba. De hecho, en el colegio me recuerdo que yo era muy desordenado, desordenado, rebelde, pero siempre en la clase de religión yo me portaba bien, porque es que me llamaba la atención, quería aprender. Pero por diferentes situaciones, ¿cierto? A los 15 años yo probé las drogas. A todo esto siempre fui muy callejero, pasaba en la calle, vengo bueno, de padres separados. eh, Mi papá igual, bueno, cuando yo era chico estuvo preso. Así que yo siempre recuerdo que cuando pequeño era muy rebelde yo, muy rebelde, me portaba mal. Pero, ¿sabes? Yo me acuerdo que oraba, le decía a Dios que me ayudara a no ser atrevido con mi mamá, que me ayudara a no portarme mal, porque yo era tan pequeño y me costaba, bo, pero yo no quería ser atrevido y le oraba a Dios. Bueno, y me recuerdo que a los 10 años mi mamá me mandó a vivir con mi papá. Mi papá tenía otra señora porque mi mami ya no sabía qué hacer conmigo. Y de los 10 a los 15 años viví con mi papá. Pero mi papá nunca fue cariñoso. Al contrario, él por las cosas que él hacía y todo, era igual agresivo, era un poco ahí brusco. Entonces yo me recuerdo que ahí, cuando me fui a vivir con mi papá, yo tenía mi pieza solo. Entonces todos los días igual oraba, era como mi refugio. Era mi refugio ahí en la noche, muchas veces lloraba porque igual echaba de menos a mi mamá. Usted sabe que un niño, sobre todo varones, bien apegado a a la madre. Y mi mamá, por el lado de mi mamá, yo siempre igual recibí mucho cariño. Mi mami nunca me pegó ni nada. Al contrario, siempre fui muy mimado, con mi abuelita igual. Entonces, viví una etapa ahí difícil, donde siempre quise volver donde mi mamá. Pero ¿qué pasó? Que a los 15 años yo volví y empecé a probar lo que es las drogas. Me hice adicto muy rápido de la marihuana, porque, bueno, yo decidí, ¿cierto?, probarla, me acuerdo que yo pedí, pero ¿por qué me hice adicto tan rápido? Porque yo cuando vivía con mi papá fumaba todo el día, fumaba delante de mí, íbamos en el auto y fumaba. Entonces yo me hice adicto muy rápido a la marihuana, a los 15 años. Y ese mismo año pues, también probé la cocaína, el alcohol, las pastillas, tantas cosas. Una cosa te lleva a la otra, las fiestas. Todos mis amigos también hacían lo mismo. Entonces, en definitiva, después, hasta que llegué a probar la pasta base. Entonces,
aquí es donde yo toqué fondo, porque usted me pregunta cómo yo conocí, ¿cierto? Y cómo entré yo al Evangelio. La primera parte fue que yo me interné en un centro de rehabilitación pagado donde mi hermana me apoyó, ¿cierto? Y ahí me recuerdo que yo, porque yo nunca antes me había congregado, siempre me invitaron a la iglesia, pero yo no me había congregado. Ahí yo conocí unos hermanos que iban al centro. Eran familiares de otro interno y ellos iban a compartir una vez a la semana la palabra y cantaban una alabanza y todo. Así que yo estaba contento con participar. Porque ¿sabe qué? Nunca yo a mí me había congregado, pero en ese centro de rehabilitación yo ya leía la Biblia. Porque como yo oraba desde pequeño, a lo mejor sin asistir a la iglesia, pero igual tenía comunión con Dios, creía en Él, sabía que Él me podía sacar de ahí, que mi destino no era quedarme en la droga. Entonces en ese centro yo leía la Biblia y me refugiaba en Dios y oraba. Entonces cuando llegaron estos hermanos, para mí fue maravilloso. Entonces por medio de esos hermanos llegó un pastor, ¿cierto? Y ahí ya después cuando yo salí de ese centro, me seguí congregando en esa iglesia de aquel pastor que es de Maipú a todo esto. Y ahí fue donde yo me bauticé en el 2015. Ahí me bauticé y ahí empecé a congregarme. Y ahí empecé a servir al Señor y todo. Por ahí comenzó todo. Ahí ya mi vida cambió rotundamente. Se puede decir que toda mi vida, ¿cierto? Anhelaba de Dios, toda mi vida tuve igual, Dios ponía hambre. Pero, ¿qué pasó? Que las amistades, bueno, todo influye, son causales, en definitiva, uno es responsable y uno toma sus propias decisiones, pero influye mucho, ¿cierto? El barrio, la junta, influye mucho, ¿cierto? Tu círculo familiar. Son hartos determinantes para que uno muchas veces se desvíe. Se desvíe de lo que Dios quiere con uno, porque en definitiva Dios siempre quiere lo mejor para uno, ¿cierto? Dios siempre quiere, él es bueno, él es bueno, él es santo, Él quiere lo mejor para todas las personas. Pero puedo ver la mano de Dios desde pequeño, la mano de Dios. ¿Sabe qué? Hermano, Sí, hermano Ariel, disculpe que le interrumpa. Sí. Me quedo en esto de cuando usted dice que oraba sin, bueno, por lo que su mamita le decía, a pesar que ella Claro. llevaba una religión, ¿no es cierto? Bueno, claro, pero en su anhelo de que usted quitara el miedo, todo, como todo papito, hacemos todo lo posible para ayudar a Sí. los hijos. Bueno, yo también estoy casado, tengo dos hijas y también uno siempre el deseo de que los niños también, y una de las cosas que anhela uno siempre es presentarle que Dios es siempre el ayudador, el cuidador, claro. sea la manera que sea, pero siempre para que ellos puedan estar tranquilos. Pero una de las cosas que quería preguntarle, en su transcurso, usted, bueno, ya mayorcito de los 10 años hacia arriba, ¿usted alguna vez tomó una Biblia en sus manos? ¿Había alguna Biblia en su casa? ¿O siempre se aferró a la pura oración? Sí, había Biblia. De hecho, con mi abuela igual leía la Biblia. En mi casa siempre igual fueron creyentes, aunque no de congregarse. Pero mi abuela también, yo le preguntaba y ella también leía un poco la Biblia y me hablaba. Mi hermana también me inculcó. Por ejemplo, yo nunca creí, al ir al colegio desde pequeño, nunca creí en la evolución del mono. Siempre creí que Dios me había creado, porque mi hermana me lo inculcaba, porque también en el hogar me lo inculcaron. Entonces, si hay algo determinante, yo considero, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque ese niño, uno dice 4 años, pero un niño cree, no cuestiona, como un adulto,
¿cierto? Un adulto filtra por la vivencia, por todo, por tantas cosas, cuestiona, duda, pero un niño, sobre todo si un papá o una mamá se lo dice, él cree, ¿cierto? Por eso dice la palabra también que debemos, para entrar al reino de Dios, debemos ser como un niño. Y entonces, yo desde niño creía en Dios, creía que Él me había creado, y lo otro que siempre a mí me marcó, la vida eterna. También desde chico creía en la vida eterna. Entonces, yo viví, ¿cierto? Cuando ya después tuve la droga y todo, viví un periodo difícil, de depresión igual. Porque la droga también te lleva a la depresión y todo eso. Pero me recuerdo una temporada muy difícil en mi vida donde estuve como 2 años de depresión, que no sentía deseos de seguir viviendo, pero me libró eso, me libró la fe. Porque yo sabía que si yo me quitaba la vida, nunca fue una opción para mí. Sabía que eso a Dios no le gustaba, que yo me iba a perder, me iba a ir al infierno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque creía en la vida eterna. Entonces, de una u otra manera eso a mí me libró. No sentía deseo de seguir viviendo, pero seguía adelante. Seguía adelante. Me acuerdo que estando en depresión, iba al colegio, iba a preuniversitario y luchaba, pues, luchaba, seguía adelante. Porque había una luz ahí de esperanza, sabía que ese no era mi fin. Y gracias a Dios, ¿cierto? Llegó un momento que pude conocerle. Yo creo que desde muy pequeño, ¿cierto? El enemigo quiso ahí interponerse en lo que Dios quería para mí. Y tuve muchas luchas, tuve muchas situaciones, vi muchas cosas que de una u otra manera, ¿cierto? Yo no di el paso antes. Porque ¿sabe qué? Lo otro que también uno dice, no es casualidad. Mi mami siempre tuvo amigas buenas, las mejores amigas eran cristianas, eran evangélicas. Había una mejor amiga que nosotros le decíamos tía porque era muy cercana a mi mami, era de María Pinto, nosotros viajábamos para allá y ellos eran cristianos, una familia cristiana que se congregaban siempre. Entonces, cuando chiquitito también me llevaron a la iglesia, ahí estaba mi mamá, siempre tengo ese recuerdo que yo era muy pequeño y ahí estaba orando por mí, me imponían las manos yo siendo chico. ¿Por qué? Porque me portaba mal, po. Pero ahí oraban por mí. Y había otra amiga que también a mí siempre pienso en eso porque fue una mujer valiente y usada por Dios, que era amiga de mi mamá. Me acuerdo que me cortaba el pelo a mí. Ella era cristiana y sabe que ella donde quiera que me veía, yo estaba en la calle, podía estar en la esquina con los chiquillos ahí y ella siempre me aconsejaba, me invitaba a la iglesia, me decía, me llevaba por el lado de los jóvenes, van a ser completadas. De alguna otra manera ella trataba de que yo diera el paso. Nunca fui, pero ella siempre, aparte de aconsejarme, me decía, déjame orar por ti. Y oraba por mí ahí en la calle, y ponía las manos. Y yo igual siempre tuve cierto temor, entonces cerraba los ojos y creía y permitía que ella orara por mí. Entonces, eso pasó muchas veces. Yo voy a estar donde quiera que estuviese, ella me aconsejaba, y decía, deja orar por ti, y imponía las manos y oraba por mí. Así que, de una u otra manera, el Señor siempre estuvo ahí en todas las etapas de mi vida. Me estaba ahí guardando, me estaba llamando. Sí. Hermano Ariel, como usted nos contaba, ¿cierto? Que por la situación en su familia, sus padres, cómo le tocó ir de un lugar a otro, ¿cierto? Le quiero hacer una pregunta. ¿El tema de la droga, la primera vez a usted se la regalaron o la tuvo que comprar? La primera vez me la regalaron. Fue, como les dije, a los 15 años. Me acuerdo que yo iba a una fiesta y había un conocido ahí que era mayor y él él prendió un pito de marihuana. Yo estaba con otro amigo, me acuerdo que los dos probamos esa vez. Pero yo le pedí, le dije, ¿me da? Y él como que dudó de primera, pero me dio. Así que yo pedí esa vez. Y después fuimos a la fiesta y todo. Pero, ¿qué pasó? Que a diferencia de mi otro amigo, yo me hice adicto muy rápido. ¿Qué quiere decir? Porque el consumo siempre va en aumento. Pero
usted pues, a lo mejor prueba una droga y después a lo mejor la prueba, no sé, a las 2 semanas, esporádicamente de primera. Es un consumo ocasional, quizás la quincena, fin de mes, y ya después los fines de semana. Pero yo muy rápido empecé ya a consumir todos los días, ¿me entiendes? Entonces al poco tiempo yo ya fumaba todos los días marihuana, me hice adicto muy rápido. Yo pienso que tiene que ver mucho porque tuve en contacto siempre también con ese olor, con el humo, porque mi papá, nosotros íbamos en el auto con los vidrios arriba y él iba fumando y todo. Entonces, lo mío, el consumo de drogas fue como todo muy rápido. Pero hoy en día, yo le doy las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque muchos de los que yo me juntaba, que a todo esto yo igual hice un cambio radical, yo vivía en Recoleta y ahora yo vivo en La Pintana. Mi señora vivía acá y por eso ahora vivo acá. Y bueno, dejé toda esa junta. Y también porque Cristo te cambia la vida. Ahora uno nunca, imagínense, yo era una persona que pasaba la pura calle, ahora soy, ¿cierto? Paso la iglesia, la Perfecto. casa, el trabajo. Te cambia la vida. Entonces, bueno, el Señor, yo le doy las gracias porque, como les decía, aquellas personas que hoy en día igual las tengo en las redes sociales, muchos, el 99% sigue haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no probaron la pasta base, pero sí consumían los fines de semana cocaína, alcohol, marihuana. Entonces, ellos tienen trabajo, ¿cierto? Muchas personas están de esa manera, porque tienen un trabajo. De hecho, yo tenía un vecino que todos lo miraban igual bien, porque era bueno para el trabajo, se podría decir, intachable en ese aspecto, pero muchos no sabían que el fin de semana igual consumía pasta base y consumía alcohol. Pero en la semana él era responsable, ¿se fija? Entonces, y muchos de mis amigos siguen teniendo esa rutina y yo hoy en día le doy las gracias a Dios, ¿cierto? De que, bueno, de yo poder haber tocado fondo, ¿cierto? Yo toqué fondo, estuve metido ahí hasta eh, en el lodo, pero gracias a eso también yo pude conocer a Dios. Gracias a eso, bueno, me internet y todo, pero gracias a eso yo pude conocer a Dios y eso es lo más maravilloso. Porque en definitiva, ¿cuántas personas consideran que están bien, ¿cierto? Personas que a lo mejor ante la sociedad, ante el mundo, ellos son personas decentes, ¿cierto? Tienen un buen trabajo, tienen un buen vivir a lo mejor, pero sabemos que todos tenemos una necesidad espiritual y que solamente Cristo puede llenar. Sí, Entonces, hermano, si es por un motivo o por otro, lo importante es poder llegar a conocer a Dios. sí. Y en mi Lo caso que, fue producto de eso. sí, po, lo que usted nos cuenta, hermano Ariel, claro, nosotros fuimos creados para ser templo de Dios. Y nosotros debemos darle el lugar para que Dios habite dentro de nuestra vida. Entonces, como el mundo, ¿cierto? Vive y hace lo que hace el mundo, deja a Dios de lado. Entonces siempre tiene un vacío en su vida. Y aparte que a usted le tocó pasar por diferentes circunstancias en su niñez, Mm. entonces a lo mejor usted trataba de llenar ese vacío que había en su vida. Y a lo mejor la droga suplía en parte lo que usted quería de alguna forma, porque usted lo que estaba buscando, o lo que la mayoría de las personas buscan en la droga, es una vía de escape, por Sí, de alguna forma para poder evadir su realidad. Pero nada los puede hacer libre. Una droga no puede quitar otra droga, no que a veces dan pastillas para quitar el alcohol o claro. pastillas para quitar la droga, y una droga no puede quitar una droga. Dice la palabra del Señor, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando la persona decide abrirle la puerta de su corazón, Dios entra a su vida, pero ahí hay una decisión personal. Usted nos contaba también que usted al final llegó a probar una de las drogas mucho más duras, que usted decía que era la pasta base, que la pasta base es como el desecho de la cocaína, y en algunas partes le llaman angustia, por la sensación Sí, de angustia que produce después de haber consumido ese producto. Claro, la primera vez se llega a un punto de euforia, pero después eso, la bajada es muy rápida y el nivel de angustia que produce es tremendo. Entonces,
Ya después, para poder llegar al mismo punto, no se necesita solo una dosis, sino que se necesitan 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, 5 dosis. Cada vez se necesita más dosis y eso llega a ser una etapa de desesperación. Y vemos que las personas, porque como usted lo menciona, que caen en el consumo de la pasta base, la destrucción es tremenda. Entonces, usted nos comentaba también que llegó a ese punto de tener una destrucción tremenda y ahí, con la esperanza, ¿cierto? Usted decía que llegó un momento en que llega el mensaje, usted buscaba, porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, todas las demás cosas serán añadidas. Entonces usted de alguna forma, usted clamaba, usted buscaba a Dios. ¿Cuándo usted se acuerda de ese momento? Porque a lo mejor esto también les puede servir a alguna persona que esté viendo, algún familiar, ¿cierto? Que tenga algún otro familiar que esté pasando por este mismo momento, en ese momento, porque sabemos que a veces pensamos como hombre que todas las puertas están cerradas, ¿cierto? Pero hay una puerta que permanece abierta, que es la puerta de los cielos, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se acuerda de ese momento cuando usted le entregó su vida a Dios? Mire, yo, como le decía, estuve rodeado de personas igual cristianas. Me recuerdo que esta misma amiga de mi mamá me recomendó la radio Armonía, que en ese entonces era la 106.3. Y siempre me recuerdo porque muchas veces lo sintonicé ahí en los secretos de mi cuarto. Y siempre me recuerdo que muchas veces escuché al pastor Adrián Roger en El Amor que Vale. Y, y ese programa es muy bueno y siempre él termina, ¿cierto?, invitando a hacer una decisión personal por el Señor. Entonces ahí me recuerdo que yo, escuchando la palabra, hice una decisión por el Señor. Pero muchas veces nosotros decimos, si es que uno se recuerda una fecha específica o un momento específico, muchas veces quizá uno no se recuerda porque de acuerdo a la palabra, no necesariamente uno tiene que recordarse la fecha o el día, ¿cierto? Lo que importa es que si hoy yo creo en Dios, si hoy yo, ¿cierto? Si yo hoy le he entregado mi vida al Señor, si yo hoy le estoy sirviendo, desde el hoy, porque también hay muchos se pueden equivocar en ese sentido, porque pueden decir, no, yo el 2018 hice una decisión por Dios, pero hoy mi vida no es de un hijo de Dios, hoy mi vida, ¿cierto? No habla de... Entonces, muchas veces uno se puede equivocar en ese sentido, puede ser engañado porque puede decir, yo un día recibí a Dios, pero en definitiva hoy yo no estoy viviendo de acuerdo al Evangelio. Entonces muchas veces puede haber sido una emoción y realmente yo no recibí al Señor. Pero yo puedo decir que como les digo, desde muy pequeño estuve cerca de Dios, pero cuando tuve encuentros reales con Dios fueron cuando ya me acerqué a la congregación. Me acerqué a la congregación y sentí la presencia del Señor, ¿cierto? Sentí la convicción del Espíritu Santo de pecado. Cuando uno realmente se ve perdido, ¿cierto? Que, que se ve lo sucio, ¿cierto? De su pecado, ve lo horrendo, de lo perdido que estaba. Pero no tan solo la convicción de pecado, sino que entender el Evangelio, que aún estando así, Cristo, ¿cierto?, murió por uno. Entonces, Amén. cuando se te revela el Evangelio, es tremendo porque uno dice, la vida que yo llevaba, ¿cierto? Nadie daba un peso por mí. Lo que yo llegué a hacer, porque con la droga también uno llega a hacer tantas cosas, robo, tantas situaciones, pero aún así, Cristo, ¿cierto?, nos amó. Amén. Dice la palabra que él nos amó, ¿cierto? De tal manera que envió a su Amén. Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice que aún nosotros estando muertos en delito y pecado, que el amor de Dios se demuestra para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando a nosotros se nos revela el Evangelio,
eso te marca, eso te lleva, ¿cierto?, a entregarle tu vida a Dios. Yo cuando se me reveló, ¿cierto? Y vino un quebrantamiento, le entregué mi vida al Señor y eso yo creo que transforma las vidas. Transforma la vida de una persona que fue drogadicta, transforma la vida de todos, porque a lo mejor yo me refugié, ¿cierto?, en la droga para evadir tu realidad, a lo mejor heridas que del pasado, de la infancia, ese vacío que todos tienen. A lo mejor yo lo quise llenar con la droga, otros lo llenan con trabajo, ¿cierto? Su vida gira en torno al trabajo y son trabajólicos. Otros lo llenan con sexo, quizás, con los placeres del mundo, con tantas cosas, ¿cierto? Porque a lo mejor pueden haber personas que nos están escuchando y nunca han consumido drogas, como les decía, y a lo mejor llevan una vida decente, pero tanto él como un drogadicto necesitan de Dios, todo, ¿cierto? Y por eso el Señor decía que muchas veces le es difícil a un rico entrar al reino, pero no es porque esa persona sea diferente. En definitiva, todos necesitamos de Dios, ¿cierto? ¿Por qué es difícil? Porque si esa persona confía en el dinero, ¿cierto? De hecho, el Señor dijo que uno no podía tener dos señores porque va a odiar a uno y va a amar al otro. Y puso al dinero como un Dios. Entonces, tremendo. Y el Señor y los discípulos le dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede? Y el Señor le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué quiere decir? Que aún ese rico, ¿cierto?, puede ser salvo, pero claramente tiene que humillarse, claramente tiene que simplemente confiar solamente en Jesucristo. Ya no confiar en el dinero, sino confiar en Jesús, porque para poder ser salvo, uno tiene que depositar toda la fe en Jesús y en la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, muchas veces esa persona que a lo mejor es rica, ¿por qué le es difícil? Porque muchas veces piensan que no necesitan, porque a lo mejor tienen suplidas todas sus necesidades materiales, pero hay una necesidad que es más grande que no ha sido suplida, que es la del alma, el área espiritual. Entonces yo siempre le digo a los chicos cuando llegan a rehabilitación, de una u otra manera, lo maravilloso es de que ellos estén ahí es que pueden escuchar una palabra de Dios, ¿cierto? Y hay una semilla ahí que se está sembrando, que luego da fruto, y es la palabra de Dios y es una oportunidad maravillosa. A lo mejor el motivo, ¿cierto? De hecho, muchos llegan, muchas familias llegan por ese varón, ¿cierto? Llegan por esa problemática, se podría decir, porque también es afectado no tan solo la persona que consume, sino que el entorno, ¿cierto? La esposa, la mamá, eso se llama, ¿cierto?, terapéuticamente como codependencia, como que todo gira en torno a la persona que está en adicción. Entonces todos sufren, pero también es maravilloso porque llegan, ¿cierto? Llegan mamás, llegan esposas por esa problemática, pero Dios también, Dios también quería llegar a ellos. Entonces también reciben palabras y también se acercan. Y entonces muchas veces llegan pensando en que el que está en la droga necesita, pero a la vez se dan cuenta que también ellos necesitan, ¿cierto? Entonces Dios usa muchas veces a esa persona para llegar también a toda la familia, porque Dios ama a las familias. Hermano Ariel, usted nos cuenta, ¿no es cierto?, ya cómo conoció al Señor, sabiendo que de su niñez, ¿cierto?, usted buscaba, por ahí el Señor, nos cuenta usted, ¿no es cierto?, que el Señor a través de amigas, de su mamá, siempre estuvo rodeado con personas cristianas, personas que servían al Señor. Sí, Y llega a este lugar en donde usted, de llevar una vida, ¿no es cierto?, sin el Señor, conoce a Cristo, conoce al Señor, ahora es un hijo de Dios, y usted trabaja en un recinto en donde hay personas con drogadictas. ¿Cómo es, así en breve, trabajar cómo es el lugar donde usted trabaja, primeramente para la honra y la gloria del Señor, y
y cuáles son las herramientas que usan ustedes para poder ayudar a estas personas que, como usted dice, no tan solo la persona, sino que también la familia. Mire, bueno, yo ahora soy parte de los monitores de rehabilitación. Este centro, ¿cierto?, está ubicado en Rancagua, en Chacalle, precordillera. Pero ahí hay un monitor que está todos los días con ellos. Y yo soy parte de los monitores que va los fines de semana. Todos los fines de semana hay 2 monitores que van para allá. En definitiva, ¿qué quiere decir? Que yo voy una vez al mes, porque todos los fines de semana está cubierto por 2 monitores que van a ese lugar para apoyar también al monitor que se queda todos los días con ellos. Entonces, y los lunes trabajamos nosotros acá en un taller, donde también llegan ciertas personas que quieren internarse, otros que quieren probar, solamente congregándose. Pero siempre hemos dicho que el centro es Cristo. Entonces, bueno, allá en ese hogar, ¿cierto? Todos los días hay un devocional, se inculca la fe, tienen tareas, los quehaceres normales de todas las personas. Y también se trabaja desde lo terapéutico. De hecho, la directora, igual ella estudió la profesión, es técnico en rehabilitación, salud mental, trabajó un tiempo en el COSAN. Entonces, abordamos desde lo terapéutico y desde lo espiritual, pero siempre recalcamos a las personas porque hay muchos centros, ¿cierto?, seculares, pero ¿qué pasa? Que el centro secular o en general los centros, ¿cierto?, abordan desde la conducta. Entonces, es algo que es superficial. Abordan desde los patrones de conducta, desde la disciplina, pero se descuida lo más importante, que es el interior, ¿cierto? El área espiritual. Porque es como cuando uno tiene, ¿cierto?, una enfermedad a lo mejor grave y se toma un paracetamol, ¿cierto? Y solamente alivia el síntoma, pero la enfermedad continúa. Entonces aquí también sabemos que el único que puede, ¿cierto?, libertar es Jesucristo. El único que puede sanar nuestra alma al interior es Jesús. Entonces, siempre tratamos de abordar desde la parte interior. ¿Qué te llevó a consumir? ¿Cierto? Muchas veces hay problemas, como yo mismo le mencionaba, desde la infancia. Entonces, siempre trabajamos desde esa parte, que ellos puedan tener un encuentro con Jesús, que es el único que los puede sanar y libertar realmente. Entonces, el enfoque es Cristo y la palabra. Entonces, ya todos los días igual se les predica la palabra. Y para que ellos se puedan fortalecer en el Señor. Y el día de mañana, ¿cierto?, cuando ya salen, siempre le hablamos de factores de riesgo, factores de riesgo y factores protectores, ¿cierto? Factor de riesgo sería el que ellos se vuelvan a juntar con las mismas personas que se juntaban antes, por ejemplo, o visitar los lugares que ellos concurrían, o ir a una discoteca. Sabemos que todos esos son factores de riesgo. Un factor protector siempre le remarcamos que es asistir a los talleres, congregarse, cambiar la junta, por ejemplo. Ahora nosotros siempre les decimos que nosotros somos su familia, somos su amigo, siempre vamos a querer lo mejor. La comunicación es muy importante. Si están pasando por cualquier situación, puedes llamar a un monitor, a un hermano, que no le va a aconsejar tómate una cerveza o fúmate esto, no, al contrario. Le va a aconsejar de buena manera, ¿cierto? Va a orar por él. Entonces, lo fundamental ahí es siempre, como les digo, es Cristo. Siempre les decimos que lo importante es que ellos vayan con la disposición de abrirle el corazón a Dios. Y podemos ver que hay ganancia porque, como les digo, todos los días se predica, entonces hay una semilla ahí que se está sembrando, cada día. Y de hecho el monitor que está allá todos los días con ellos, también es una persona que tuvo, 35 años en droga y hoy en día también lleva varios años sí, sin droga y alcohol y sirviéndole a Dios. Entonces, la mayoría de los monitores que trabajamos con ellos somos personas que
que salimos de ahí. Salimos de ahí, entonces también lo entendemos. Entendemos a lo mejor los síntomas de abstinencia que ellos puedan tener y desde la experiencia también les ayudamos. Qué bonito. Interesante lo que nos acaba de contar, ¿no es cierto? El trabajo que se está haciendo con estas personas, ya que da pena muchas veces ver tantos jóvenes, especialmente jóvenes, señoritas, están, sin descontar algunos adultos, pero da pena ver cómo la droga los fraquela, los lleva a lugares, pero ahí está el Señor, pues. El Señor siempre extendiendo su buena misericordia y tomando gente de buen corazón, misericordioso, para llevar a cabo su obra de que aquellos que están perdidos puedan venir a Él, ¿no es cierto? Y no tan solo usted, como usted decía, no tan solo la parte física o como visible, sino que también la parte espiritual, en donde Claro. La gente necesita conocer al Señor, que el alma, que el corazón, porque puede cambiar por fuera, puede haber algo ahí, pero si no se cambia el corazón, todo es distinto, la gente va a seguir cayendo, pero el día que encuentren, entreguen la vida al Señor y de corazón, va a haber un cambio por los dos lados. Así que Amén. ha sido grato, hermano, para mí haberlo escuchar su testimonio de cómo el Señor lo ha transformado. Ahora es un siervo, un hijo de Dios que trabaja también para el reino, ayudando a otros que también con la situación suya están. Ahora usted es un hijo de Dios y puede con testimonio propio hablar a otros. Así que Dios le bendiga, Dios le bendiga a usted y a su familia, como el Señor le ha bendecido y le sigue bendiciendo en la obra que el Señor le ha encomendado. No sé si el hermano Cristian quiere decir algo más, pero sí, hermano, para mí ha sido una bendición. Amén. Hermano Ariel, si usted nos puede dar el nombre de la iglesia de nuestro pastor Ismael. Sí, Cristo Rey, Ministerio Cristo Rey, está ubicado en Pablo de Roca, La Pintana, Padre Gustavo 12430 y bueno, ahí está la puerta abierta también para las personas que quieren recibir alguna ayuda con respecto a las adicciones. Nos reunimos, ¿cierto?, todos los lunes a las 8 de la tarde. Y agregar que es muy importante, ¿cierto?, como decía mi hermano Manuel, que siempre nosotros ponemos el ejemplo porque hay muchas personas que también dejan la droga, a lo mejor son las menores, pero en otros tipos de centros secular y todo, una persona puede dejar la droga, pero seguir siendo la misma persona. Ponemos el ejemplo del alcohólico que llega a la casa, ¿cierto?, con copete y le pega a la señora. Después le quitamos el alcohol, pero sigue llegando a la casa y le pega a la señora, solamente que ahora sin alcohol. Entonces, por eso decimos nosotros que el que hace un cambio real, ¿cierto?, desde adentro, es Dios. Porque el tema de la adicción es físico, psicológico, y eso es lo que se ataca muchas veces en cualquier centro, pero nosotros atacamos la otra parte, que es la espiritual. Entonces, el único que realmente puede transformar una vida es Dios. Amén. Amén, hermano Ariel. Dicen que las personas fuera de Dios, fuera de Cristo, están muertas, ¿cierto? Sobre todo las que están en situación de droga, más muertas por decirlo de alguna forma, pero Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Le damos las gracias, hermanos Ariel Santibáñez, por compartir su hermoso testimonio. Deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a la lectura y exhortación de la palabra que está en gracia de nuestro hermano Ariel Santibáñez. Que el Señor les bendiga.
sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar.
Después de haber escuchado esta hermosa pausa musical con esta alabanza que no tan solo llegan ahí al oído, sino que también llegan al corazón, al alma, porque son alabanzas para la honra y la gloria del Señor y también para usted, querido amigo, amiga que está viendo el programa y escuchando el testimonio de nuestro hermano. Y como él decía, un día escuchó palabras del Señor, le transformó su vida, su corazón, y hoy también él nos compartirá una porción de la palabra de Dios. Escuche, que va a ser bien para su alma y para su vida. Dios le bendiga, hermano Ariel. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, la palabra está en 2 Corintios 5, versículo 14 y versículo 15. En el nombre del Señor. Dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. En otra versión dice, nos constriñe. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Gloria al Señor. Hay una versión que me gusta que dice que el amor de Cristo nos impulsa, que es la Reina Valera actualizada. Y entendemos que si hoy, cierto, le servimos a Dios, es porque sabemos la obra que Cristo hizo, cierto, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entendemos que Él murió y resucitó para salvarnos. Y es por eso que ese mismo amor, cierto, hoy en día nos lleva a actuar de una u otra manera, cierto, en servicio de Dios, porque somos agradecidos, porque se nos ha revelado la obra de Cristo, porque la palabra de Dios dice que Él, cierto, siendo justo, siendo santo, dice que Él murió por los injustos. El justo murió por los injustos. Y aquí este capítulo habla que nosotros somos embajadores de Dios. ¿Qué quiere decir? Es un privilegio, dice que somos representantes de Dios. Y es por eso que predicamos la palabra de Dios, porque dice que nosotros somos embajadores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos un medio el cual Dios usa para llegar a otras personas. Y es un privilegio. Dice que es como que Dios clamase a través de nosotros para decirle a las personas que se vuelvan a Él. Porque dice la palabra del Señor que Él quiere, ¿cierto?, que todos sean salvos y conozcan la verdad. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de los que nos está escuchando. El Señor quiere que le puedan conocer, porque la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que hay eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. No nos creó, ¿cierto?, para vivir 70, 80 años, sino que hay eternidad. Y es por eso que es determinante, ¿cierto?, nuestras decisiones que podamos tomar ahora. Es por eso que es determinante, porque dice la Biblia, ¿cierto?, que Dios estableció que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero también nos enseña que hay dos caminos, ¿cierto? La vida eterna o la muerte eterna, la salvación o la perdición. Y eso depende, ¿cierto?, de mi decisión. Si yo recibo o rechazo a Jesucristo. Porque la palabra del Señor nos enseña que la salvación es por gracia, ¿cierto? Es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. El Señor lo determinó desde la eternidad, ¿cierto? Fue un plan de Dios. Dice que antes de la fundación del mundo, Dios había planeado, ¿cierto?, enviar a su Hijo. Porque Dios, ¿cierto?, Él habita en la eternidad. Él no habita en el tiempo en el cual vivimos nosotros. Él conoce el pasado, el presente y el futuro.
Entonces, él sabía, ¿cierto?, que Adán y Eva iba a pecar en su preconocimiento. Él lo sabía y él había establecido un plan de redención, un plan de salvación. Es por eso que en definitiva el Señor Jesucristo, ¿cierto? Él no fue una víctima. Por eso Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en rescate por mucho. Y la vuelvo a tomar porque ese fue el mandamiento que dio mi Padre. Él fue, ¿cierto?, el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Pero Él la ofreció voluntariamente, ¿cierto? Porque Él, estando en la cruz, Él podría haber enviado millones de ángeles para que lo sacaran de la cruz. Pero Él sabía que por medio de esa cruz, por medio de aquel sacrificio, como dice la palabra del Señor, todo aquel que cree en Él puede ser salvo. Es por eso que Él murió y resucitó, ¿cierto?, al tercer día, para que usted y para que yo, ¿cierto?, hoy pudiésemos tener la vida eterna. Y esto, ¿cierto?, es por gracia. No es por lo bueno que yo pudiera hacer, porque muchas personas hoy en día pueden decir, no, yo nunca he robado, ¿cierto? Yo nunca he consumido droga, yo llevo una vida buena, pero la palabra del Señor nos enseña que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor, ¿cierto? Heredamos, ¿cierto?, el pecado de Adán y Eva. Nosotros nacimos, ¿cierto?, con una naturaleza pecaminosa inclinada al mal. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores también desde el hecho, pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, y eso quiere decir que quebrantamos la ley de Dios. Hay una ley moral, hay una ley espiritual, y esa la estableció Dios, porque Dios es el dueño de todo, Él es el creador del universo, Él nos creó a nosotros, creó el cielo, la tierra, ¿cierto? Por eso Él, el único que puede determinar, ¿cierto?, lo que está bien, lo que está mal, porque hoy en día, ¿cierto?, hoy en día vivimos una sociedad corrompida, donde muchas veces a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y cada persona, ¿cierto?, muchas veces piensa que está con el derecho de hacer lo que quiera, o muchas veces lo que es bueno para uno no es bueno para el otro, ¿cierto? Es un relativismo, pero la Biblia nos enseña que que hay una verdad, ¿cierto?, absoluta. Y esa verdad es la palabra de Dios, ¿cierto? Esa verdad está en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cierto?, que Él es bueno, que Él es santo, Él creó el universo. Él creó a cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros, ¿cierto?, cuando quebrantamos la ley de Dios, estamos pecando. Y entendemos, ¿cierto?, desde los 10 mandamientos. Y es por eso que hoy, que un día dice la Biblia, que todos estaremos delante de Dios y tendremos que rendir cuentas por lo que hacemos. Pero ¿sabes qué? Muchas veces, aunque nunca se te haya predicado la palabra, ¿cierto?, Dios nos creó con una conciencia. Y la conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Porque todos nosotros, ¿cierto?, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, de una u otra manera, ¿cierto?, tenemos el ADN de Dios, que sabemos que ha sido corrompido, ha sido ensuciado por el pecado, pero Dios nos creó con esa conciencia. Entonces todos sabemos cuando mentimos o cuando robamos, cuando hacemos algo malo, la conciencia te está diciendo que eso está mal. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces uno pasa por alto esa conciencia y lo sigue haciendo. Y es por eso que después llega un momento que ya lo que yo en un principio creía que estaba mal, ya empieza a ser normal, empieza a aceptarlo. Y ya ahora no es tan malo.
¿cierto? Por eso la Biblia habla de una conciencia cauterizada, una conciencia que ya está muerta, porque tantas veces, ¿cierto? Como que te advirtió que lo que uno estaba haciendo estaba mal y tú no le hiciste caso, ya esa conciencia se muere, se cauteriza y ya pasa a vivir una vida, ¿cierto? Totalmente apartada de Dios, totalmente en pecado. Pero gloria al Señor porque está la palabra de Dios que es una luz, ¿cierto? El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará más en tiniebla. La palabra de Dios es la luz. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces muchas veces dice la Biblia que nosotros, ¿cierto? Estábamos en tiniebla. Habitábamos en tinieblas, estábamos ciegos espiritualmente. De hecho, dice que el enemigo, ¿cierto? Ha venido a cegar el entendimiento. Dice que el Dios de este siglo, dice que ciega el entendimiento para que no nos resplandezca, ¿cierto? La luz del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Sabemos que nosotros estábamos en tinieblas, estábamos ciegos, estábamos muertos espiritualmente. Pero gloria al Señor que un día, ¿cierto? Se nos reveló Jesucristo. Gloria al Señor porque un día se nos predicó la palabra. Por eso es tan importante predicar la palabra. A lo mejor hoy en día han hecho leyes. Muchos países se prohíbe predicar el Evangelio, ¿cierto? Porque sabemos que hay una lucha espiritual. Y sabemos que el diablo es real. Y él no le agrada, ¿cierto? Que uno predique. Pero nosotros debemos obedecer a Dios. Y es por eso que predicamos, porque es un mandato de Dios y a través de la palabra, ¿cierto? Nace la esperanza, a través de la palabra, ¿cierto? Viene salud, a través de esa palabra, que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios, se nos revela, ¿cierto? Se nos abre el entendimiento, se nos quita ese velo que teníamos y podemos ver la verdad. Podemos entender, ¿cierto? Que lo que dice la Biblia es lo real. Porque muchas veces nosotros pensamos estar en lo correcto, ¿cierto? Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es de muerte. Pero el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de mí. Dice que hay un solo nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. En Jesucristo está la salida. En Jesucristo está la respuesta para el hombre, para el ser humano. Así que le damos la gloria al Señor y le damos las gracias, ¿cierto? Por su palabra. Y por eso que predicamos, porque dice la Biblia que ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cierto? Y muchas veces esa persona que ve todo negro, que ve todo oscuro, que a lo mejor está en depresión, que a lo mejor ¿cierto? Está pasando una situación tan difícil y no ve una salida, en el Evangelio hay una esperanza. Porque Evangelio, ¿cierto? Significa buena noticia. Una buena noticia de que Cristo salva, de que Cristo restaura, de que en Cristo, ¿cierto? Hay salvación, hay vida eterna, de que en Cristo hay esperanza. No tan solo para esta vida, ¿cierto? Sino para la eternidad, para toda una eternidad, imagínense. Si hay algo maravilloso, ¿cierto? De que el día de mañana estemos con el Señor, es que ahí ya no va a existir el pecado, ¿cierto? Dice la Biblia que solamente habrá felicidad, ¿cierto? Ya no existirá mayor o lamento, ya no habrá enfermedad, porque en definitiva todo ese sufrimiento, las enfermedades vinieron producto del pecado, son consecuencias del pecado. Y qué maravilloso es vivir, ¿cierto? Con esperanza. Qué maravilloso es poder entender, como dijo el Señor, yo iré a preparar morada, ¿cierto? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces hoy en día dice la Biblia que antes nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero cuando recibimos a Jesucristo, ¿cierto? Como nuestro Salvador personal, dice que ahí pasamos a ser
hijos de Dios. Y viene la esperanza, ¿cierto? Viene la esperanza a nosotros. Y no tan solo, ¿cierto? Como les decía, no tan solo para el mundo venidero, sino que también para ahora, porque Dios nos da la paz. Dice la Biblia que Dios nos da una paz sobrenatural, que el mundo no puede dar. Entonces hoy en día, a pesar de los problemas, dificultades que podemos ver alrededor, a pesar de la lucha, a pesar de pandemia, de tantas cosas que hemos vivido, Dios nos da una paz, ¿cierto? Sobrenatural que viene de su presencia. Y podemos vivir en paz aún en medio de las tormentas. Así que gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor. Y por eso hoy en día le servimos. Y es el mismo amor de Cristo que nos lleva, ¿cierto? Nos impulsa. Es su Espíritu Santo que nos impulsa a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso, querido amigo que nos escucha, le invito a que se pueda acercar a Dios tal cual usted es, que se pueda acercar sinceramente con sus palabras y le pueda decir, ¿cierto? Te quiero conocer, quiero experimentar eso que está hablando los hermanos, ¿cierto? Porque la Biblia dice, probad y ved cuán bueno es el Señor. Bienaventurado todo aquel que en Él confía, ¿cierto? Muchas veces probamos tantas cosas como aquella mujer con el flujo de sangre, dice que había probado tantas cosas, había gastado todo su dinero y dice que al contrario, peor le iba. Pero un día se le cruzó en su camino el Salvador del mundo. Y realmente ahí experimentó, ¿cierto? La sanidad y la salvación que ella tanto deseaba. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Probamos, ¿cierto? En muchas partes vamos al psicólogo, al psiquiatra, tantas cosas, ¿cierto? Pero, y muchas veces al final recurrimos a Dios, pero si es al final o en cualquier momento, lo importante es acudir a Dios. Acudir a Dios y hoy dice la palabra que es la oportunidad. Hoy es el día aceptable para la salvación, porque el mañana puede ser tarde. El día de mañana no nos pertenece. Por eso todo aquel que hoy nos está escuchando, le invito a que se pueda acercar a Dios por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibe, que cree en su nombre, vas a ser llamado un hijo de Dios. Porque muchas veces las personas dicen, no, yo soy hijo de Dios, y piensan que todos son hijos de Dios, pero la Biblia nos enseña que todos somos creación de Dios. Pero aquel que recibe y cree en Jesucristo, vas a ser parte de la familia de Dios, vas a ser un hijo, ¿cierto? Y como hijo tenemos privilegio, como hijo tenemos una herencia, como hijo, ¿cierto? Tenemos muchos beneficios en el reino de Dios. Así que le damos la gloria al Señor, le agradezco al Señor por esta oportunidad, ¿cierto? Que el Señor les bendiga. Y le invito una vez más a todos los que nos están escuchando a que se acerquen a Dios. Dios nos ama. Dios demostró su amor, ¿cierto?, para la humanidad al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, ¿cierto? Él siendo inocente, Él nunca habiendo cometido un pecado, murió, ¿cierto?, por nuestros pecados, por los suyos y por los míos, por los de toda la humanidad, ¿cierto? Pero para poder obtener, ¿cierto?, el beneficio de aquel sacrificio, yo necesito, ¿cierto?, recibir a Jesús. Como todo regalo, uno puede recibirlo o rechazarlo. Porque uno puede, ¿cierto? Nosotros decimos, de acuerdo a la palabra, que Cristo murió por todos. Pero la realidad es que no todos quieren recibir ese regalo de salvación. La realidad es que algunos lo rechazan y otros lo reciben. Pero hoy tenemos la oportunidad, porque cada uno de nosotros tiene, ¿cierto?, ese libre albedrío. Cada uno de nosotros toma sus propias decisiones.
pero Dios siempre está llamando a las personas. Dios siempre nos está buscando, ¿cierto? De una otra manera, como les contaba en mi testimonio, había una amiga ahí de mi madre que oraba por mí, había otra persona que me predicó el evangelio, muchas veces una alabanza de personas que están predicando en la calle, un familiar que nos predica. De una otra manera, el Señor siempre es el que toma la iniciativa. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso que antes que nosotros le deseáramos, antes que nosotros, ¿cierto?, le buscáramos, Él nos buscó primero, ¿cierto? Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Y Dios nos usa a nosotros, ¿cierto?, como un instrumento, nos usa para llegar y alcanzar las almas perdidas. Así que eso, hermanos queridos, el Señor les bendiga. Le agradezco por la oportunidad y espero, ¿cierto?, en el Señor que muchos puedan ser edificados por el testimonio y también muchos puedan ser alcanzados por la palabra del Señor. Yo creo que Dios es el mayor interesado, ¿cierto?, en que muchos se salven, en que muchos puedan tener la vida eterna, en que muchos, ¿cierto?, se acerquen a Él, porque Dios, en definitiva, Él es bueno, Él es bueno y Él nos ama con amor eterno. Eso, hermanos queridos. Amén. Hermano Ariel, ¿nos puede llevar en una oración? Amén. Amén. Padre, vamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Primeramente te damos las gracias, papá, por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir de tu palabra, por el privilegio, Señor, porque tú nos haces parte de tu reino. Señor amado, te damos las gracias, Señor. Y en esta hora, junto a nuestros hermanos, nos unimos en un solo sentir, Padre. Dice tu palabra que donde dos se ponen de acuerdo, tú harás conforme a aquella petición. Por eso en esta hora, Padre, nos unimos y nos ponemos de acuerdo para rogarte, Padre, que todo aquel que escuche esta transmisión, todo aquel que escuche tu palabra, Señor, todo aquel que escuche este testimonio, Señor amado, se acerca a ti, Señor. Todo aquel que escuche tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que seas salvo, Dios. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor amado, en todo aquel, Señor amado, que escuche este programa. Porque nuestro sentir, Señor, nuestro sentir es poder agradarte. Nuestro sentir, Padre, es que muchos sean salvos, Señor. Por eso bendice a mis hermanos, Señor. Bendice este programa. Y sigue, Padre, usando estos medios, las redes sociales, Señor amado, para que muchos te puedan conocer. Así como un día yo, Señor amado, así como un día tú te revelaste a mi vida, así como un día tú me rescataste del lodo cenagoso, Padre, te pido que por este medio muchos puedan ser alcanzados, Padre. Muchos puedan, Señor amado, puedan tener una luz de esperanza, Padre, sabiendo que en ti, Señor, en ti está la salvación, en ti está la sanidad, en ti está la restauración, Padre, para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor, porque tú nos amas, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Por eso te adoramos en esta hora, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias por mis hermanos, gracias por esta instancia, gracias por este tiempo, Señor. Y te rogamos una vez más, intercedemos por los que han de escuchar, por los que han de conectarse, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y usa, Padre, esta semilla para que pueda dar fruto en los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Le damos gracias, hermano Ariel, por la hermosa bendición. Le voy a pedir a mi hermano Manuel que habilite su micrófono. Yo me comienzo a despedir, le doy gracias al Señor. Nuevamente, hermano Ariel, que el Señor le bendiga, le guarde, que le prospere, donde quiera que usted ponga mano, que el Señor le bendiga. Le damos las gracias por compartir su hermoso testimonio. Yo me comienzo a despedir. Espero que la paz y el amor y la gracia de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Y le voy a dar la oportunidad también a nuestro hermano Manuel para que también se despida y que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Vamos a darle una oportunidad también a nuestro hermano Ariel para que se despida, hermano Ariel, que el Señor le bendiga.
Amén. Bueno, le agradezco una vez más por la oportunidad, que el Señor les bendiga. Y bueno, ha sido un gusto, ha sido un agrado poder compartir con ustedes y qué maravilloso, ¿cierto?, es poder usar todos los medios para poder difundir el Evangelio y que la palabra del Señor, ¿cierto?, corra. Así que gracias, gracias hermano y ha sido un gusto. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga igual a usted y su familia y el Amén. lugar donde está trabajando para el reino del Señor. Amén. Así que yo también me empiezo a despedir, deseándole que el Señor de paz le guarde y le bendiga. Y a usted, le dejamos una invitación a que venga el Señor. No interesa. El Señor conoce su necesidad, pero el Señor quiere ayudarle. Así que un abrazo fuerte, que Dios le bendiga y Dios dispone, nos veremos de nuevo para bendecir y alabar el nombre del Señor. Que el Señor de paz le guarde y le bendiga por nuestros deseos.